bienvenido a otra entrevista más de nuestro video podcast. No es otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Chema García Ibarra, uno de Hola, los ¿qué tal? directores de España con mayor proyección a nivel internacional. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Ok, para nosotros todo un placer. Y empezamos por la ronda de preguntas y lo que siempre le suelo preguntar a todo el mundo. ¿Ha habido alguna película o cineasta que te marcó para querer dedicarte al cine? Mm. Ujú. Bueno, pues sí, probablemente sí. Probablemente fue Luis Buñuel y te cuento por qué. Yo quería desde siempre ser director de cine, ¿no? Y desde, pues eso, en la adolescencia, ¿no? Más o menos cuando uno ya se va construyendo como persona y sus gustos y tal. Yo descubrí un tipo de cine que me interesaba mucho, que era pues, el cine de autor, ¿no? Eh, las películas de Pasolini, de Bergman, de Rossellini. Me gustaba cómo planteaban las ideas, que no recurrieran a rostros conocidos, cómo usaban la música, cómo usaban los movimientos de cámara, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no veía en el cine convencional y que sí veía en ese cine, ¿no? Bueno, en ese momento aprendí que se llamaba de autor, que estaba como muy ligado a una persona concreta que lo escribía y que lo dirigía, en fin, ese tipo de cosas del cine de autor. Entonces, yo enseguida vi que eso era lo que me interesaba, eso era lo que quería, pero que lamentablemente había algunas cosas que para mí eran importantes, que parece ser que yo tenía que renunciar a ellas si quería hacer ese tipo de cine. Y la principal era el humor, ¿no? Yo en ese momento, cuando empezaba a ver ese tipo de cine, ya te digo, Berman, Antonioni, había como cierta solemnidad que yo di por hecho que tenía que ser así el cine de autor, ¿no? El cine de autor tiene que ser serio, tiene que ser solemne bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿no? El humor está en otro lugar. Entonces, para mí fue una alegría gigantesca y enorme descubrir la filmografía de Luis Buñuel, porque era radical, era totalmente de autor, era insobornable y era humor todo el rato. O sea, Luis Buñuel es un director para el que el humor es un pilar fundamental de toda su obra. Y fue una especie de alivio decir, vale, se puede hacer cine de autor, se puede ser radical, se puede ser, pues ir en contra un poco de lo que muestra el cine mainstream y hay cabida para el humor, ¿no? Por eso Buñuel fue probablemente el director que más me ha influenciado, mi director favorito y siempre es pues eso, una especie como de faro, tanto artístico como moral. Chema, Sí. imagínate que es el fin del mundo, ¿vale? ¿Qué qué película salvarías del fin del mundo para toda la eternidad? Una solo. Sí, Vaya, bueno, es una pregunta. bueno, ya sé que tendría que tener más tiempo para pensarlo, pero No, más o bueno, menos, sí, a lo mejor quizá, quiero decir, por mucho tiempo que uno tenga, ¿no? Al final hay que responder a estas preguntas como por impulsos iniciales, ¿no? A mí hay una película que quizá no es muy conocida, pero que para mí resume mucho todo lo que me interesa del cine, que es un cortometraje además. Es un cortometraje de Jan Epstein, el cineasta francés que empezó en el cine mudo, con el que precisamente empezó a trabajar Buñuel en la caída de la casa Usher y tal. Jan Epstein fue una especie como de precursor como una especie como de combinación entre el documental y la ficción. Se iba a lugares como la Bretaña francesa y hacía películas con las personas que vivían ahí, que no eran actores, tú los ves y no están actuando, pero les hacía como interpretar papeles de ficción. Entonces, él hizo un cortometraje que se llama La Tempestad, que es una de mis películas favoritas de la historia del cine, dura 20 y pico minutos, tiene pues una imagen extraordinaria, una fotografía en blanco y negro maravillosa, rodada en Bretaña, y lo que hace es rodar como unas leyendas marineras, eh,
que son como historias de ficción, pero que las hace representar a personas reales de nuestra realidad, que no son actores. Y a mí eso me parece como el resumen perfecto del cine que más me atrae, me gusta y me interesa, ¿no? Esa película minúscula que se llama La Tempestad de Jan Epstein, que fue además una de sus últimas películas, es sonora, creo que recordar que es de los años 30. Fíjate tú, yo salvaría esa. Y felicidades por tu peli Espíritu Sagrado. ¿Qué ha supuesto para ti Gracias. ganar en festivales internacionales como Locarno y está nominado en el Festival Mar de Plata? Mm. Bueno, para mí, bueno, está bien, alegría, ¿no? Pero sobre todo para la película implicaba como a más gente, ¿no? Sobre todo productores, distribuidores. Eh, Significa más facilidad para llegar a que la película se vea, ¿no? Al final, para que una peli se consiga poner en un cine, necesitas pues que los cines quieran ponerla, básicamente. Y los cines quieren ponerla pues por diferentes motivos, ¿no? Eh, eh, si hay una especie como de sello de algún lugar prestigioso, digamos, que te lo han puesto, ¿no? Y eso quizá puede generar cierta curiosidad entre el público cinéfilo, bueno, pues ya es algo que puede impulsar a los cines a querer ponerla, ¿no? Entonces ayuda muchísimo eso, precisamente para eso, para poder tener más facilidad de enseñarla, ¿no? Entonces siempre es una gran alegría ese tipo de reconocimientos en los festivales. Hablo desde un punto de vista como súper práctico, ¿no? Como ves, ¿no? Luego, aparte a mí, pues claro, por supuesto me alegra, digamos, que haya como una serie de jurados que reconozcan y tal, pero poniendo por encima lo práctico, ¿no? Digamos, al final es una forma de facilitar un poquito, porque tampoco es como que lo facilite muchísimo, pero sí lo facilita un poquito el hecho de que la película llegue o sea, una persona que programa un cine decida programar esa. Al final tiene unos huecos y hay algunas que se quedan fuera. Bueno, pues quizás esto es una pequeña ayuda para que esta película ocupe alguno de esos huecos en la programación del cine. ¿Y son importantes estos premios a la hora de encontrar distribución internacional? Sí, bueno, en este caso la distribución internacional lo normal es que haya esta figura que es el agente de ventas, ¿no? De la película, que es el que se ocupa de toda la distribución internacional de una película. Y tiene que usar, pues efectivamente, necesita argumentos para distribuir esa película internacionalmente. Y el hecho de, por ejemplo, haber estado en la sección oficial de Locarno y haberse llevado un premio, pues ya es un argumento muy que pueden usar. Oye, mira, tengo esta película que estoy moviendo, se ha llevado este premio en Locarno, ya sabemos que Locarno tiene una determinada línea que, hablando a lo mejor con distribuidores muy concretos, ¿no? Tú ya has tenido películas anteriores con esta línea, quizá te interese esta, ¿no? Porque mira, entonces esa persona, pues que al ver el premio en Locarno, quizá puede sentirse, por lo menos la curiosidad de verla, ¿no? Entonces, en este tipo de cine, como el cine de autor, que al final va dirigido a un público más cinéfilo, pues ese tipo de impulsos ayudan bastante, sí, para la distribución internacional. Chema, para ti, ¿qué significa ser director? Bueno, ser director o ser cineasta es quizá no intento no darle demasiada mística al término y es simplemente pues una persona que hace películas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que no esté envuelto ese oficio en ningún tipo de halo que quizá, pues a lo mejor desde el punto de vista de la cinefilia, pues uno tiende a envolverlo, ¿no? Entonces me gusta que se considere pues un oficio más y ya está, ¿no? Entonces, eso implica
pues a la pregunta, por ejemplo, que me haces de qué significa para ti ser director, pues no darle ningún tipo de vuelta así como poética ni nada al concepto, ¿no? Y es ser simplemente pues una persona que hace, cuyo oficio es, en mi caso, pues hacer películas, claro. Digo en mi caso porque hay gente que hace más series y cosas así, pero bueno, pero en mi caso es el formato de largometraje que es o de, bueno, de películas únicas, digamos, que no forman parte de una serie, que es el que más me interesa. Cuéntanos, ¿cómo fue el rodaje de Espíritu Sagrado? Bueno, el rodaje, en todos los rodajes hay mil cosas que pueden pasar, tensiones, porque hay como fallos que pueden suceder en cualquier momento, eso en cualquier rodaje. Se sumó a este rodaje una cosa que planeó durante todo el rodaje por encima, tal, que es que había una pandemia. Se rodó en noviembre. Eh, Eso lo condicionó muchísimo todo, la verdad. Lo condicionó muchísimo todo y tengo como una pequeña espina ahí clavada de me encantaría vivir, eso lo digo como medio en broma, pero en realidad es como muy en serio. Eh, Me encantaría vivir la experiencia de rodar un largometraje sin que haya una pandemia, ¿no? A ver cómo es. Porque al final prácticamente lo modifica todo, hay como todo el rato hay como una sensación de tensión, de que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Incontrolable, ¿no? Pero bueno, quitando eso, fue bien. Quitando eso, fue bien. Estaba muy contento con el casting. Estábamos consiguiendo más o menos lo que yo quería conseguir en la película. Y eso, bueno, pues fue una cosa que, o sea, estuvo bien eso. Estuvo bien eso, pero ya te digo que mi conclusión general es que me gustaría vivir la experiencia de hacer una película sin que haya una pandemia. Me encantaría, así que quiero hacer otra lo antes posible. Eh, Chema, ¿tienes alguna manía o costumbre durante el rodaje? Mm, pues la verdad es que creo que no, pues intento no tener manías conscientemente, o sea, como que me pongo a mí eso de esto, en cuanto lo identifico como manía, intento dejar de hacerlo, ¿no? Eh, Así que no sé si hay, bueno, a ver, yo por lo general, en todos los rodajes anteriores que he tenido, yo he hecho muchísimas cosas que no son específicamente la labor del director, ¿no? Entonces, en el rodaje de Espíritu Sagrado, yo sí que noté que tenía cierta tendencia quizá a hacer cosas de más que ya estaban haciendo otras personas, porque no acabé de acostumbrarme eh, el- a- al final el director muchas de las cosas que tiene que hacer es simplemente esperar a que esté el plano listo y decir acción y luego ya él juzgar lo que sucede y si tiene que repetir, ¿no? Pero a mí esos momentos de espera me parecían, o sea, tenía yo como mucha tensión de verme a mí mismo sin hacer nada. Me daba la sensación de que estaba perdiendo el tiempo y todo el rato intentaba hacer cosas que ya estaba haciendo otra persona y entonces a lo mejor me estaba molestando. Bueno, era una... Y hasta que conseguí convencerme a mí mismo de que eso de estar esperando a que estuviera el plano listo estaba bien, pues pasó un tiempo, ¿eh? Pasó un tiempo, pero bueno, creo que al final lo conseguí, pero eso me costó un poquillo. Lo que estaba hablando también suele pasar cuando hay, ¿cómo se dice? He visto muchos directores que cuando hacen cortos estilo guerrilla, Ujú. después no saben delegar a un equipo y se Sí. enfrentan a una película y se ve que tiene 40 personas y ahí es lo complicado, lo que yo veo a veces cuando una persona va a rodar por primera vez un largometraje, que tiene que tener un Mm. equipo y saber delegar. Sí, yo me di cuenta de que haciendo esta película, de que mi trabajo principal en los cortos anteriores había sido ser mi ayudante de dirección. Y entonces aquí yo ya tenía un ayudante de dirección y descubrí eso, que de repente, durante muchísimo tiempo de la jornada del rodaje, yo no tenía que hacer absolutamente nada, solo tenía que estar esperando, ¿sabes? Realmente mi trabajo era en el momento del acción y el corte. Y eso para mí, ya te digo, como te conté antes, que tardé un tiempo en acostumbrarme, ¿eh? También tardé un tiempo en acostumbrarme. Sí, sí.
Pero Shema, el haber estado en los otros cortos tan implicado, supongo que moviéndote por todos los departamentos, Mm. estando muy encima, te da también una seguridad cuando estás en dirección, digamos, con tu Sí. ayudante de dirección y tienes el conocimiento de todo lo que se hace en los departamentos. Sí, y eso concretamente, yo como he sido también el productor de mis cortos anteriores, creo que eso lo han agradecido también los productores de esta película porque yo sé qué es despilfarrar, qué es un gasto innecesario, qué es un gasto necesario, ¿sabes? Y entonces mis productores confiaban bastante en mí en ese sentido, ¿no? Porque es otra de las cosas que he aprendido de Buñuel. Yo, bueno, he leído todos los libros de Buñuel que se han publicado, ¿no? Entonces hay una cosa que Buñuel siempre decía sobre a la hora de ser director o cineasta. Él era, bueno, ya sabéis, os he contado, ¿no? Pues eso, súper radical, muy importante el humor, ideas extremas, pero había una cosa que él siempre marcaba, que era fundamental para hacer películas, respetar el presupuesto y cumplir los plazos. Fundamental, ¿no? Entonces, y claro, lo remarcaba muchísimo. Y a mí siempre eso fue una influencia muy grande, ¿no? Esas palabras de Buñuel y el hecho de que yo hubiera sido productor de mis cortometrajes, pues hacía que yo fuera totalmente consciente de la importancia de los plazos y del presupuesto, que no es una cosa que te ponen ahí para, porque sí, ¿no? Tiene unos motivos detrás muy importantes de los que yo era totalmente consciente y creo que eso, bueno, mis productores lo agradecieron bastante el hecho de que yo estuviera muy implicado también con las labores de producción y supiera que ese dinero no había que gastarlo en esto y sí había que gastarlo en esto, ¿no? Porque al final es la película la que sale ganando, esta película. ¿Y cómo surge la idea de Espíritu Sagrado? Bueno, son varias ideas que han confluido en la película. Por un lado, vi un reportaje en televisión de un grupo que se había formado de aficionados a la parapsicología, que me interesó mucho. Me interesó mucho porque eran personajes muy distintos entre ellos, que se habían formado, que se habían unido formando esta especie como de familia esotérica. Em, y estaban hablando de que una de sus primeras actividades, esto era en la televisión local de Elche, estamos hablando de una cosa muy local. Y una de sus primeras actividades iba a ser hacer una alerta ovni, que consistía en irse una noche a un paraje alejado de las luces urbanas a mirar el cielo. Y entonces a mí me pareció una imagen muy bonita, ese grupo de personas sentadas en sillas de playa, me los imaginaba estando ahí esperando, ¿no? Mirando el cielo. Luego, por otro lado, quizá años antes o años después, se me ocurrió la idea de que una niña ha desaparecido y en lugar de enseñar una fotografía, enseñan a una niña que es exactamente igual, porque esa niña desaparecida tiene una hermana gemela. Em, yo suelo funcionar así con estas ideas que son como islotes, que no tienen nada que ver unas con otras, trato de conectarlas y al hacer esa especie como de ejercicio de conexión entre dos ideas que no tienen nada que ver, pues a lo mejor sale un trozo de la película o un personaje nuevo o la película completa, ¿no? Así que es como suelo trabajar, con un archipiélago de ideas que no tienen ninguna conexión, intentando conectarlas. Chema, en todos tus proyectos hay un nexo de unión que podríamos denominar tu sello. ¿Podrías hablarnos de él? Bueno, hay unas coordenadas, como si se hubieran hecho unas coordenadas en un espacio, yo estoy en medio y me voy moviendo, pero no salgo nunca de las fronteras, ¿no? Actores no profesionales, es algo que me gusta mucho, que no haya una actuación como la solemos ver en las películas, que haya una cosa como más naturalista, conceptos de ciencia ficción, pero aplicados a lugares donde no se suele ver la ciencia ficción, o sea, no suceden las películas en el futuro o en una nave, sino en un barrio de Elche, ambiente obrero de ciudad industrial, y cuando tú coges ese ambiente y le colocas ahí como inyectados, así como conceptos de la ciencia ficción, así como más extraña, más cósmica, pues se puede generar una cosa nueva. Y un poco de también como transitar entre géneros,
son comedias o no, o son dramas o no, o son dramas divertidos o son comedias terribles. Estar ahí en medio de los géneros también es algo que creo que forma parte de esas coordenadas. Bueno, en todo eso es lo que más o menos se va, en lo que estoy explorando, ¿no? Tienes, por ejemplo, se podría decir que tienes un estilo dogma propio, ¿no? Sí, pero no es, es un, no sé si es un estilo, son intereses, es que en realidad son cosas que me interesan genuinamente. Me interesa mucho la ciencia ficción, pero sobre todo me interesa verla en esos lugares donde no se la suele ver, ¿no? Y luego al margen de todo eso, ya visualmente, hay también un estilo determinado que forma parte del interés, ¿no? A mí me interesa mucho el plano, darle valor al plano, ¿no? No la retahíla de planos, sino el plano como una cosa única, ¿no? Las fronteras cuadradas del plano, explorarlas también, ¿no? Entonces, por eso utilizo mucho el plano general o el plano secuencia. Precisamente por eso, porque visualmente me gusta esa especie como de unicidad, ¿no? Que te puede dar, ¿no? Intentar que haya un plano por secuencia me gusta mucho, ¿no? Cuando es posible. Eh, es algo que también bueno, que también forma parte un poco de ese estilo. Y cuéntanos cómo fue el proceso de financiación de esta película. Vale, vale, es interesante. A ver, esta película tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros, que es pues una película normal de cine independiente español, ¿no? Em, hay varias productoras. Hay dos productoras en España que se llaman Hypo Films y Apellaniz de Sosa en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco. Entonces, yo ya las conocía de, bueno, pues de ser amigos y de... me habían ayudado antes en un cortometraje. Apellaniz de Sosa había producido el cortometraje anterior, Leyenda Dorada. Bueno, entonces ya los conocía, ¿no? Entonces, este 1,5 millones de euros que te digo, surge, es como una especie de puzzle que surge cada trocito de euro, digamos, de un sitio, ¿no? Fue muy importante, primero, que la película la apoyara Televisión Española. Lo que se hace es, bueno, se manda el guión y un poco el proyecto a Televisión Española, lo valora un comité y decide si la apoya o no. Si la apoya significa que como que la compra antes de que esté hecha y con ese dinero puedes hacerla, ¿no? O puedes empezar a hacerla. La película se rueda en la Comunidad Valenciana y optaba, por lo tanto, a las ayudas de la Comunidad Valenciana, que también apoyaron la película. Se trata de una coproducción con Francia y con Turquía. Conocí a una productora francesa que le interesó el proyecto y se unió. Sabéis que en Francia hay unas ayudas específicas que se llaman Cinema du Monde para coproducciones francesas. Francia está como muy enfocada en la coproducción con otros países y tiene un fondo específico de dinero para eso. Bueno, mandó el proyecto a ese fondo y se lo dieron. Hay una coproductora turca también en Turquía, que yo conocía también, el productor era amigo mío, y me contó que en el año en el que estamos haciendo la película había empezado en Turquía un fondo similar para apoyar coproducciones de Turquía con otros países. Y era el primer año que se iba a hacer. Y le pareció interesante, pues si yo quería que entrara en el proyecto y aplicara ese fondo. Presenté ese productor turco al resto de productores, se cayeron muy bien y bueno, pues le entró en la película y le dieron ese dinero turco. Hay una cosa muy curiosa que es que además mandó la película al equivalente de Televisión Española, pero en Turquía, y también la apoyaron. Entonces, como en el equivalente de la 2 en Turquía, en algún momento pondrán la película porque la compraron. Con todas esas ayudas, ya pudimos optar a las ayudas del Ministerio de Cultura, que son como, digamos, es la parte más grande del dinero. Y es muy importante para optar a esas ayudas que tú ya tengas algo anterior, ¿no? Entonces ya teníamos Televisión Española, ya teníamos Francia, bueno, ayudó bastante. Y por último, entró también otro programa de ayudas europeo que se llama Eurimash, que es un lugar donde tú solamente puedes aplicar si ya tienes una coproducción hecha entre varios países.
Entonces, les gusta mucho apoyar las coproducciones entre países que no se suelen dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Francia y cualquier otro país es una coproducción que se da muchísimo. Pero Francia, España y Turquía no es una coproducción que se suele dar, ¿no? Entonces, enseguida llamó su atención y les pareció bien el proyecto y también lo apoyaron. La característica que tienen las ayudas de Urimash es que no es una subvención, o sea, a ti te dan un dinero y luego lo tienes que devolver si la película genera beneficios. Si no genera beneficios, no hace falta devolverlo, ¿sabes? Entonces, gracias a eso, solamente la Unión Europea creó el fondo Eurimatch hace como 20 años y nunca ha tenido que renovarlo, ¿no? Se ha mantenido, como que a lo mejor apoyan 20 películas, 15 no dan beneficios, pero 5 sí que dan tanto que lo devuelven todos, ¿sabéis? Y entonces es una especie como de dinero que se va reutilizando en apoyar a otras películas. Bueno, pues con todo eso, un trocito de Televisión Española, un trocito de Valencia, un trocito de Francia, se montó este 1,5 millones de euros que se había presupuestado la película en un principio, que era el dinero que necesitábamos. Y por saber, claro, si imagínate, cualquier cineasta quiere hacer una película, ¿cuál es la primera puerta que tendría que tocar? Bueno, entiendo que hay muchas formas, yo solamente puedo hablar de la mía, que es Vale. hacer cortometrajes. Simplemente el propio hecho de hacer cortometrajes te llevará a conocer a personas que quizás están también empezando a hacer cortometrajes como tú o están empezando a producir cortometrajes. Y es interesante siempre crecer a la vez tú como cineasta que otras personas como productores, ¿no? O sea, no es tanto llegar a una puerta de un productor desconocido y tocarla, sino compartir el camino de tú hacerte cineasta y el productor hacerse productor, ¿no? Y de repente decir, oye, ¿y si trabajamos juntos en algo, ¿no? Que ya nos conocemos desde hace un montón de tiempo, yo veo que estás produciendo corto, yo estoy haciendo... Al menos ese ha sido mi camino, como una cosa como muy natural. O sea, no ha sido presentarme a un desconocido con un proyecto, ¿no? Sino gente que ya me conocía de antes, que ya eran mis amigos, de repente digo, bueno, estoy escribiendo una película, sí, mira, pues, oye, me la podías pasar cuando esté, porque a lo mejor quiero empezar a producir largometrajes, ¿no? O sea, muy natural. Ese es el... Entonces yo creo que un camino que está muy bien y que sigue mucha gente es precisamente este de hacer cortometrajes, hacer 3, 4, 5 cortometrajes, que haya como una distribución, ir con ellos a los lugares, ¿no? Viajar con ellos, conocer a personas, pero intentar que sea como una cosa como natural. O sea, no se trata de hacerse como un plan artificial de tengo que conocer a este productor, no sé qué, ¿no? Sino dejarlo fluir un poco de una forma natural. Y yo creo que esa es la forma más sana de conseguirlo. Chema, has hablado de Francia, de la coproducción con Francia. ¿Qué opinas acerca de Francia? ¿Crees que puede ser la primera potencia en cine a nivel europeo? Sí, bueno, eso creo que es indiscutible, ¿no? Que lo es, sobre todo porque llevan muchísimo tiempo, desde los años 40, trabajando para que así sea. El cine para ellos es como una cuestión de Estado, ¿no? Hay una industria cultural muy fuerte, la apoyan mucho los propios franceses, bueno, tú ves los números, comparas los números del apoyo al cine francés y el cine de cualquier otro país y te quedas, o sea, estamos hablando de, no sé, multiplica por 10 lo que se apoya en España, ¿no? Entonces, pero al final eso es pues porque llevan muchísimo tiempo haciéndolo. En- Llevan ya una trayectoria muy larga de probar cómo funcionan las cosas y de haber encontrado un sistema que está muy bien. Y bueno, es siempre como un referente, ¿no? En muchos aspectos. Aunque sea, mira, fíjate, el aspecto técnico, el hecho de ser una coproducción francesa, Espíritu Sagrado, ha hecho que, evidentemente, la coproducción francesa te obliga a tener como unos gastos en Francia. Y se hizo toda la postproducción, la mezcla de sonido, el etalonaje. Y tú allí ya ves el hecho de llevar tanto tiempo con una industria tan potente, lo fuertes que son también técnicamente, ¿no? Los estudios son extraordinarios, los técnicos son fantásticos, ¿no? Y se nota porque ya hay una tradición larga de eso.
y ha sido un lujo, por ejemplo, que esta película, la mezcla de sonido se hiciera en Francia y el etalonaje pues, fue un lujo tremendo. Bueno, Chema, si no fueses director, ¿en qué otro departamento te gustaría trabajar? Pues no sé, probablemente sería guionista, que es algo que me gusta bastante, ¿no? Y bueno, como te comentaba antes, que me di cuenta haciendo esta película que yo había sido, sobre todo, mi propio ayudante de dirección. Yo que suelo ser bastante ordenado y tal, quizá el cargo de ayudante de dirección podría ser interesante también. Pero vamos, probablemente sería guionista si no fuera director. Y Gemma, ¿qué importancia tiene a la hora de levantar una película tener un dossier? Dossier, Bueno, tratamiento. toda. Es importantísima, es casi tan importante como el guión. Em, bueno, el guión es la película, ¿no? O sea, pues, ¿qué sucede en cada secuencia? Bueno, pues aquí, toma, aquí está. Una parte muy importante de conseguir hacer una película es todo esto que te he dicho de las ayudas de Televisión Española, de Turquía, de Francia, todo, absolutamente todo, ha sido mandar el proyecto a un comité y ese comité decide si apoya el proyecto o no. Entonces, es muy importante que ese comité se haga una idea muy clara de cómo va a ser la película. Entonces, el guión te da una idea pues, de su narrativa, de su estructura, obviamente de cómo son sus diálogos, de qué sucede en la película, pero cómo se va a mostrar, ¿no? ¿Qué intenciones tiene el director? Eso es importantísimo que le quede muy claro a ese comité y esa es la labor del dossier. Tiene que tener unos textos muy claros, tiene que ser congruente con la película, o sea, tú no puedes poner en el dossier cosas que luego no suceden en la película o ideas que a ti te suenan muy bien, pero que el guión realmente no las exprese, que eso es un fallo muy común, ¿sabes? Es importante ser muy claro en la redacción, que sea agradable de leer, ¿no? No caer un poco en el síndrome este del examen del instituto, que casi que te contaba más el número de páginas que lo que contabas, ¿no? Si necesitas 3 páginas, está bien que haya 3 páginas, no tienen que ser 30. Pero lo importante es que tú cuentes realmente lo que tienes que contar, que no haya palabras de más porque sí, ¿no? Eso es como también muy de agradecer en el dossier, ¿no? Claridad, que las ideas estén ahí, que no haya ideas en el dossier que no estén en la película, porque eso se suele valorar muy mal. Y, y sobre todo que sea un documento útil para el comité, para que se hagan una idea clarísima de cómo va a ser la película, porque así van a valorarla mucho mejor. O sea, va a ser mucho más fácil para ellos valorarla y si es mucho más fácil para ellos valorarla, probablemente la van a valorar mejor. Chema, ¿hay alguna película que, por ejemplo, hayas visto y digas, yo esta película la podría haber hecho mejor? ¿Qué película te gustaría hacer un remake para mejorarla? Uy, no sé, a ver. La podría haber hecho mejor. O sea, que tú veas que es una idea muy potente, pero Ya, que no está rodada como tú lo harías y tú le darías ese punto. ya. Ya, es una pregunta interesante, es una pregunta interesante. Eh, qué vi el otro día que pensé algo parecido, ¿sabes? Recuerdo estar viendo una película que como esto que pasa a veces que te está gustando algo al 80%, ¿no? Como que le falta ahí, que le falta como un pequeño porcentaje para que te guste. Yo normalmente suelo tener problemas con el montaje de las películas, ¿sabes? Me da la sensación siempre de que le falta una vuelta más a lo que está sucediendo, ¿no? Quizás ese es el problema que suelo tener. Eh, Recuerdo que mira, hay una película muy conocida que la vi hace poco, que me gusta muchísimo, y le gusta muchísimo a mucha gente porque es como un superclásico, ¿no? Que es Donnie Darko, ¿no? Ujú. Donnie Darko está muy bien.
No sé si os acordáis de la peli, si la tenéis presente. Yo es que justo la vi la semana pasada, ¿no? Sí. Ya la había visto como hace 15 años y la vuelvo a ver, la disfruté muchísimo, pero creo que está el guión muy bien hilado, pero hay un momento al final, o sea, Donnie, el protagonista, por algún motivo, tiene una pistola. Y cuando al final se produce ese atropello del tipo que va vestido de conejo de la chica, Donnie coge esa pistola y le pega un tiro al conductor, ¿no? Toda la película me parece muy bien hilada, muy bien estructurada, pero el hecho de que el personaje de Donnie le dispare al conejo me parece que no tiene ningún sentido. O sea, no, el personaje de él, como nos lo ha presentado, nunca haría eso, ¿no? Como que me da la sensación de que era necesario para el guión de alguna forma que hubiera ese disparo y que está forzadísimo, ¿no? Entonces, al ver la película pensé, no podría ese disparo llegar de otra forma o que lo hiciera otra persona, pero es que no me creo que lo haga Donnie, ¿no? Y me quedé un poco triste pensando en lo ideal que hubiera sido la película si con esa pequeña cosilla, ¿no? Cambiarla, ¿no? Sí, entonces siempre me suelen pasar esas cosas como, ay, una pequeña secuencia, cambiarla, pero vamos, estamos hablando al final de un cambio muy pequeño, ¿no? Esa película, la verdad es que me gustó mucho, creo que ha pasado muy bien el tiempo por ella, además. Sí. Sheman, cuando empezaste con tu carrera cortometrajista, ¿qué supuso para ti ganar 2 veces en Sundance con el ataque de los robos Nebulosa 5 y con Protopartículas? Bueno, un poco lo que te he comentado antes con la película, pues supuso sobre todo que la gente supiera de la existencia de esos cortometrajes y que se genera cierto interés por ellos y eso hace que algunos festivales quieran ponerlos y eso hace que se vean más y, y hace que, bueno, al final la consecuencia de eso fue que años después yo haya hecho esta película, ¿sabes? O sea, fíjate, o sea, fue bastante importante, pero eso, a raíz de eso que hiciera que yo fuera más conocido, pues pude hacer más cortos, que hizo que a su vez conociera más gente y quizá entre en contacto con ese productor, que al final acabó produciendo la película. O sea, pues visto desde esa perspectiva fue bastante fundamental para lo que luego ha sido la carrera. Y cuando estamos moviendo esos cortos, ¿tú mismo lo distribuías o había una agencia? Al principio sí, sí, bueno, sí. Eh, lo hemos distribuido nosotros. Nosotros, quiero decir, Leonor Díaz y yo. Leonor Díaz es la directora de arte de la película, de todas las películas. También es mi pareja y lo hemos hecho como todo entre los dos, ¿no? Y empezamos también a distribuir nosotros los cortometrajes y llegamos a hacerlo pues de una forma pues como bastante metódica y algunos compañeros cortometrajistas incluso nos dijeron que si nos podíamos encargar nosotros de la distribución de sus cortometrajes. Entonces, además de nuestros propios cortos, hemos distribuido como 4 o 5 más a lo largo de estos 10 años. Y, y bueno, al principio es una especie como de jungla porque hay muchos festivales y tal. Hay que ser muy metódico. Yo creo que lo soy y gracias a eso pues ya me hice como una base de datos ordenada por deadlines y tal y ya más o menos se convirtió en una cosa como más rápida, ¿no? Pero bueno, al principio hubo como mucho ensayo-error y eso, pero sí, siempre lo hemos hecho nosotros, la distribución, sí. ¿Y qué es lo que nunca haría a la hora de distribuir un corto? Bueno, depende primero hay que ser muy consciente de cómo es el cortometraje, de qué circuitos, en qué circuitos va a ir bien, en qué circuitos no va a ir bien, y para eso ayuda muchísimo conocer los circuitos, o sea, ayuda mucho para distribuir un cortometraje, saber qué tipo de cortos se ponen en estos festivales, estar un poco al día. Eso es importante. Después, suele ser una mala idea empezar a distribuirlo a lo loco, mandarlo a todos los sitios, ¿no? Hay que intentar buscar un lugar que sea como un estreno, ¿no? El estreno solo sucede una vez, ¿no? Entonces hay que intentar que ese lugar sea pues un lugar que esté bien y para eso ya influye mucho cómo es el corto, ¿no? Y qué línea sigue y tal. Y luego hay que respetar un poco las estrategias igual que hay un estreno mundial, hay también estrenos nacionales, hay un estreno en España, en Francia, tal, que lo piden una serie de lugares que quizás son importantes tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues al final es tener como una estrategia pensada y no mandar a lo loco. No mandar a lo loco porque te puedes
pues eso puedes hacer que lugares que hubieran sido muy interesantes para estrenar tu corto, pues no puedan estrenarlo porque ya lo has puesto antes en un sitio que quizás es menos interesante, ¿no? Y está muy Y importante. bueno, entonces, para todo esto hay que tener un poco de idea de qué es lo que se está haciendo por ahí, de cómo son los festivales. Eso es importante. Eso ayuda mucho para distribuir, claro. Y es importante también antes eh, intentar ponerte en contacto con el programador para que tenga tu trabajo más consideración. Bueno, si yo cuando empecé, obviamente no conocía a nadie y nadie me conocía. Entonces yo eso no lo pude hacer. Yo nunca he hecho eso. Luego, el trabajo del programador, y una de las partes del trabajo del programador muy importante es estar un poco pendiente de lo que se hace. Entonces, mira, te pongo un ejemplo. Yo empecé el primer corto, como te digo, o sea, no conocía absolutamente a nadie. Lo seleccionaron en Sundance y yo lo que hice con Sundance fue meter un DVD en un sobre, poner el nombre, pagar los $25 que te piden por inscripción y mandarlo. O sea, yo no conocía absolutamente a nadie. Y lo vieron y lo seleccionaron sin saber quién era yo, ni nada, ni... Entonces, ese corto lo vio una persona que trabajaba en la quincena de realizadores del Festival de Cannes y a raíz de verlo lo invitó a participar en la quincena de realizadores. Esa persona, al cabo de pocos años, dejó de trabajar en la quincena de realizadores y empezó a trabajar en el Festival de Berlín como programador. Y esa persona cada 5 meses me mandaba un mail y me decía, hey, ¿qué tal? Soy ¿te acuerdas de mí? Que estuvimos en la quincena tal. Ahora estoy en Berlinale y estoy aquí trabajando programando. Mándame nuevas cosas que tengas. Yo, vale, vale. Cuando hice un corto que se llama Misterio, recuerdo que terminé el montaje, le di como a exportar del Final Cut y la primera persona a la que se lo mandé fue a esta persona. Y lo seleccionaron en el Festival de Berlín. Entonces, es más el trabajo del programador que esté pendiente de lo que se está haciendo, ¿sabes? Que del cineasta que esté mandándole a los programadores, ¿sabes? Es una cosa que tiene que formar parte un poco del día a día del programador. Oye, que yo hace 4 años conocí cuando estaba trabajando en otro sitio, creo que está haciendo algo nuevo, lo voy a escribir, ¿no? A ver que me lo vaya mandando, que me tenga en cuenta. Pero ya te digo que es una cosa como muy natural, ¿eh? No se trata de ir detrás de los programadores, sino que si vas haciendo películas es un proceso que se va generando él solo de una forma natural. Chema, ¿qué parte creativa te gusta más? ¿La preproducción, la producción o la postproducción? Uy, la preproducción es terrible, lo paso muy mal. Todo el rato pienso que se va a caer todo, que alguien, pues eso, alguien que me ha confirmado algo lo va a desconfirmar el día siguiente. La preproducción, desde luego, no. La producción también es distinta según al principio al final, ¿no? Luego la voy disfrutando. En el momento en que se va disfrutando más es cuando se acaba, porque ya llevas un tiempo rodando, ya se va conociendo a todo el mundo y justo se acaba, ¿no? Bueno, y la postproducción sí que la suelo disfrutar bastante porque ya está hecho. Entonces la afronto con mucha menos presión, con mucho más relajado. Y, y además en este largometraje he hecho una cosa que quiero hacer ahora a partir de ahora siempre, que es que la montadora de la película empezó a montar en la semana 2 de rodaje. Entonces cuando yo terminé el rodaje ya había una versión montada de la película. Y eso ha sido extraordinario. Entonces, ver cómo, porque yo hasta ese momento yo había montado mis propias películas y después del rodaje enfrentarme a todo el material de cero y empezar de cero a montar siempre era como un momento también un poco duro, ¿no? Entonces, nada más terminar el rodaje, ver ya algo hecho, ¿no? De la película ha sido muy bueno. Así que bueno, yo te diría que los últimos días de la producción y la postproducción, pero desde luego nunca la preproducción, que es siempre terrible. Y Chema, ahora que has comentado eso de tener trabajando al montador casi a día, o sea, desde la segunda semana, Sí. ¿te ayudó, por ejemplo, el tener a la montadora o el montador para corregir a lo Sí, mejor alguna secuencia sí, o... sí, 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 eso pasó. Sí, rodamos, repetimos dos cosas. Sí. Ella nos dijo que se había encontrado con algunos problemas, era un plano muy pequeñito y,
Y luego en otro plano también, quizá problemas de otro tipo, pero también había algo. Y entonces, gracias a que la montadora es Ana Faz, que es ella montó Verano 1993, ¿no? Por ejemplo. Entonces, gracias a que Ana vio que había ahí cosas, justo el primer día de rodaje, la primera secuencia que rodamos, la repetimos, a lo mejor en la semana 3, porque efectivamente no estaba muy bien, no estaba muy bien y ella se dio cuenta, nos lo dijo, nosotros ya lo suponíamos. Entonces eso ayudó muchísimo y yo eso lo recomiendo un montón, ¿eh? Que el montaje empiece en cuanto el montador tenga algo de material, que suele ser en la segunda semana, ese sería lo ideal, que empezara a montar. ¿Y esto sucedió, o sea, lo hicisteis durante el rodaje o en los días que dejas de margen atrás para posibles contratiempos? Conseguimos encontrar un huecos en el rodaje. El plan de rodaje no se hace de una forma como exhaustiva para llegar ahí con la lengua afuera. Uno tiene en cuenta pues, que hay cosas que se alargan y que quizá hay cosas que acaban antes. Entonces, muchas veces había huecos, a lo mejor terminamos una hora antes de lo que tal, entonces aprovechamos para hacer algo al día siguiente, entonces al día siguiente ya tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Siempre se encuentran esos huecos claro, si tienes un plan de rodaje que, bueno, entendemos que se puede. Quiero decir, esta peli se rodó en 5 semanas. El plan de rodaje era de 5 semanas. Si hubiéramos ido con la lengua fuera, como a destajo, podríamos haber tenido un plan de rodaje de 4 semanas. Pero mejor o sea, hay que trabajar bien, ¿no? Tampoco hay que ir a toda hostia. La película también lo agradece luego, ¿no? Entonces, pues eso, intentar, ya se presupuestó desde un primer momento 5 semanas de rodaje por eso, hay que trabajar a gusto también, ¿no? ¿Y contasteis con ese tiempo de margen de darle un día o 2 días de De contratiempo, de imprevistos, sí. cover? Sí, se suelen tener eso, 2 días o así para, pues, lo típico, llueve, ¿no? Lo típico en este caso, además, durante una pandemia, ¿no? Alguien da positivo. Em, También es interesante tener, además del cover de tiempo, el cover set, ¿no? O sea, tener un interior preparado para rodar, que tú ya tienes guardado para las últimas semanas de rodaje, pero desde la semana 1 está listo para rodar. Está atrezado y está todo listo. Por si pasa cualquier cosa, siempre te puedes ir a ese lugar a rodar, ¿no? Entonces, nos pasó la primera semana, hubo un positivo en la familia de uno de los actores y ese actor no pudo rodar esa semana que tenía que rodar. Entonces se pasó muchos días de la última semana de rodaje a la primera y eso fue gracias a que teníamos ese cover set que se llamaba, que era un interior eh, perfectamente atrezado y montado para rodar en cualquier momento y lo habíamos dejado para la última semana por si teníamos que ir yendo a hacer cosas y efectivamente eso lo hicimos. Chema, por curiosidad, ¿cuántas tomas de media tiras? De media, 5 o 6, muchas veces son 3 y pocas veces, pero alguna vez han sido más, sobre todo, bueno, hemos trabajado con una niña, al final los niños son niños, ¿no? Y los niños pues generan mucho material. Entonces ha habido algunos planos del niño que nos hemos ido a las 10, 11, pero eso ha sido no ha sido lo normal eran 5 o 6 y muchas veces hacemos 2 o 3. Esto lo hemos rodado, la película se ha rodado en 16 milímetros además, se ha rodado en celuloide. Que eso, bueno, no puedes, tampoco hay que derrochar, tampoco, o sea, también éramos conscientes de que tampoco íbamos a ir ahí midiendo el metro de celuloide, o sea, estábamos bien de material, pero rodar en celuloide también te obliga a tener muy claro lo que quieres rodar, ¿eh? Porque cuando le das al botón de rec, eso no hay vuelta atrás, estás tirando película, ¿no? Y bueno, es eso, entre 4 o 5. Y de todos tus cortometrajes, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Bueno, me gusta mucho Misterio, porque creo que es bastante redondo en cuanto a la escritura y en cuanto al guión, y me gusta mucho La Disco Resplandece también. Creo que tiene como cierta frescura. Me gustan los personajes, los diálogos, cómo está rodado. Y yo creo que un poco me gustaría que todas mis películas fueran una especie de mezcla entre esos dos, entre Misterio y La Disco Resplandece. Y claro, ganaste las Berlinales, estuviste nominado en el AFIFE y en San Mm, Sebastián. ¿Qué mm. importancia tiene estos festivales clase A y sobre todo si tiene mercado?
Si tiene que, perdón, lo Mercado. último. Bueno, no, bueno, lo mismo de antes. Al final, el circuito en el que en el que nos movemos, se mueven estas películas. Las personas que están interesadas en ver estas películas eh, les genera precisamente ese interés el hecho de haber pasado por festivales. Entonces, bueno, ese es el circuito en el que nos movemos. Concretamente, el Festival de San Sebastián en España tiene pues bastante tirón, y haber estado ahí con un par de cortometrajes, pues ha hecho que esos cortometrajes pues se conocieran, básicamente, se conocieran. Así que bueno, Sí, pero, está... sí, sí. Pero la Berlinale tiene el mercado europeo. La Berlinale tiene un mercado profesional, efectivamente, el market, donde se trabaja mucho el tema de las coproducciones, además, ¿no? Como que van ahí a buscar coproductores. Eh, en el caso de Espíritu Sagrado, la verdad es que yo cuando llegó Berlinale ya estaba la coproducción montada, no fue necesario ir para nada. El mercado de Cannes también es interesante, ya es como más amplio, ¿no? Yo qué sé, desde yo cuando he estado, es muy gracioso porque ves desde, pues eso, gente, productoras con sus películas que buscan distribuidores, hasta gente que está especializada en venta de butacas de cine. O sea, tú ves ahí un stand de butacas. O sea, todo lo que tiene que ver con el cine está en el mercado de Cannes. Pero ya te digo que es, pues eso, el mercado de Berlinale está más enfocado a Europa, por ejemplo, el de AFI, el American Film Institute, a Estados Unidos, pero sin embargo es más importante en Estados Unidos el que se hace en Toronto, aunque se hace en Canadá, pero ese realmente es el mercado, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con Hablamos del Estados TIFF. Unidos. Sí, el Festival de Toronto es el mercado más importante pues de América, y el segundo sería el que se hace en Los Ángeles, en AFI, ¿no? Digamos que estos sitios, Eh, de lo que yo quiero saber, que estos sitios son los sitios donde realmente como cineasta te interesa estar metido, porque es donde vas a hacer conexiones y sobre todo ¿Cómo? hacer alianzas para hacer Sí, coproducciones pero no tanto como cineasta, ¿eh? Es más bien como productor. como productor. Como productor, sí. Sí, sí, son lugares muy para el productor. El cineasta puede estar ahí, pero tampoco pinta demasiado, ¿eh? Sobre todo son tratos a nivel de producción, lo que se cierra. Productoras que buscan otras productoras para coproducir, que buscan eh, pues operaciones que les salgan bien de producción, del tipo, pues, si ruedo en este sitio tengo una serie de incentivos fiscales, si ruedo en otro tengo otra serie de incentivos fiscales, etcétera. Tratos entre distribuidoras y agentes de ventas, o sea, es como una maraña de tratos posibles, pero que sobre todo implican a nivel de producción. No es tanto para cineastas, ¿eh? No es tanto para cineastas. Chema, ¿cómo es tu forma de trabajar con el equipo técnico y artístico? Eh, bueno, primero hay que elegirlos, que tengan una sensibilidad parecida a la tuya, que entiendan lo que quieres hacer, que, y que sea agradable trabajar con ellos. Eso es muy importante, ¿no? Em, y luego, bueno, si los has elegido bien, se nota porque no tienes que hacer nada, porque prácticamente ya el trabajo se hace solo, ¿no? Y eso es como la situación ideal, ¿no? O sea, yo estar callado en silencio viendo cómo trabajan y estar maravillado viendo cómo lo hacen. Eso es perfecto. Y rodaste la película Uranus, dentro del llamado Uranes. movimiento Little Secret Film. ¿Cómo te Sí. planteaste rodar una película en 24 horas? Bueno, pues no me lo planteé, me lo ofrecieron. Era, había que seguir una serie de normas que tenía que ver con eso, con un rodaje en 24 horas, etcétera. Y había una televisión implicada, que era Calle 13, que produjo como 13 películas siguiendo esas normas. Bueno, me lo implicaron, o sea, me lo plantearon, me pareció interesante, y sobre todo me pareció interesante que el hecho de haber rodado con esas restricciones me iba a ser una excusa buenísima si me salía mal para decir es que lo he rodado en 13 horas, ¿sabes? O sea,
Entonces, como me sentí muy cómodo, porque, o sea, me siento legitimado a que me salga una mierda, porque total, sí, no pasa nada, ¿no? Porque esto es tal y como está hecho, como es muy complicado que te salga bien, ¿no? Entonces eso daba como cierta tranquilidad como para jugar y para hacer una cosa. Aún así me lo ocurre mogollón. Me ocurre muchísimo esa película. Tiene un guión enrevesadísimo que tardé en escribirlo eso, madre mía, muchísimo tiempo. Y a mí y me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante cómo está hecha y tiene fans esa película, ¿eh? Tiene mucha gente que le gusta mucho y que me lo dicen y por algún motivo hay mucha gente en Argentina a los que les gusta mucho Uranes, además, que es una cosa muy curiosa. Y háblanos de In the Same Garden. Sí. Bueno, otro encargo. De ahí La Disco Resplandece es un cortometraje que yo hice como parte de un largometraje que se llama In the Same Garden, que es una producción turca. Fue un encargo de una productora turca con esta que te digo que luego hice Espíritu Sagrado, que querían hacer esto que se llama un ómnibus, que es una película hecha con varios cortometrajes que habían encargado a directores de todo el mundo y que tenían que ir sobre el mismo tema, que eran las relaciones entre turcos y armenios. Bueno, yo me pareció bien, tenían un presupuesto muy interesante para hacerlo, además, era como una película grande, pero dividió el presupuesto en 10, o sea, estaba muy bien. Y ahí fue cuando hice La Disco Resplandece, que es el cortometraje que forma parte de In the Same Garden, que luego tuvo su propia vida como cortometraje. Y ese productor turco ahora está trabajando en otro proyecto similar, que ya me dijo que también a lo mejor quería contar conmigo, que era también hacer una película hecha con 10 cortometrajes que iba a encargar a 10 directores de todo el mundo que no fueran turcos, porque lo que iban a hacer era adaptar relatos cortos de la historia de la literatura turca, ¿no? Entonces es una especie como de visión desde fuera de Turquía de la literatura turca adaptada al cine, ¿no? Entonces, bueno, tenía como 100 relatos de la historia de la literatura turca y la idea es pasárselo a unos directores que cada uno elija el que quiera y hace una adaptación en forma de cortometraje de ese relato. Puede ser muy interesante si sale. Bueno, pues una cosa similar se hizo con In the Same Garden, pero para hablar de las relaciones entre Turquía y Armenia de la forma más abierta que quisieras, desde metáforas hasta... Literalmente había un corto que era sobre un turco y un armenio hablando, hasta gente que hablaba de otras cosas, hasta cosas más experimentales, ¿no? Pero siempre tenía que estar ese tema detrás. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a jóvenes cineastas que están empezando? Bueno, que vean películas todo el rato, que vean que cuando les guste y cuando no les guste una película se paren un rato a pensar el por qué les ha gustado, por qué les ha entusiasmado, por qué les ha horrorizado, por qué claramente, ¿no? Porque eso les va a ayudar muchísimo a definirse a ellos mismos como cineastas, ¿no? Si me gusta que esta película, o sea, esta película me ha entusiasmado por esto, quizá sea esto lo que yo quiero hacer, ¿no? Y esta película me ha horrorizado por este motivo que he localizado, es esto lo que tengo que evitar, ¿no? Eso, sobre todo que sean muy cinéfilos y lo vean todo y que no pase ningún día sin ver una película y si un día no ven una película, que al día siguiente vean dos. Pues muchísimas gracias, Shema. Y para nosotros todo un placer tenerte a ti como en nuestro video podcast y compartir con nosotros tu pasión por el cine. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias, Chema. Hasta luego.